maestro en la vida también y en la literatura, en todo. Cuando publiqué el primer libro, el libro escrito en África, empecé a considerarme escritor y hice un viaje muy extraño a Egipto con una amiga de Madrid, pero pasando por Varsovia, lo cual ya de entrada es bastante raro. Es decir, salir de Barcelona para ir a Egipto y parar una noche en Varsovia, que entonces estaba bajo el dominio soviético. Fue en el 73 y yo tenía un miedo terrible de ir a Varsovia porque pensaba que era lo que se llamaba el telón de acero y me producía un cierto pánico ante lo desconocido. El hecho es que al llegar a Varsovia salimos a comer con Sergio Pitol y después de bebernos una botella de vodka nos quedamos un mes en Varsovia y pasamos un día en el Cairo únicamente ya de regreso. A partir de ahí fuimos a vivir a la casa del propio Sergio y era curioso porque a Sergio Pitol, que había vivido en Barcelona, nunca lo había tratado, mientras que a mi paso por Varsovia hacia el Cairo, de repente vivía en su casa. Él, escritor con 15 años más que yo, me preguntaba cada día después de la comida por mis gustos literarios. En fin, era todo un reto para mí y me fue animando en realidad a escribir, lo que no había hecho nunca nadie. Es decir, nadie, habiendo publicado yo un libro en España, se había interesado por lo que hacía o me había echado una mano, aunque fuera animándome a algo. De modo que fue fundamental este aspecto. Por el otro, esta estancia de un mes en Varsovia fue el viaje iniciático por excelencia. Todo lo que sucedió ahí y que nunca he explicado en libro, pero en alguna ocasión más o menos he narrado algo sobre esto. Por ejemplo, el hecho de que nos visitaba casi cada día a la casa de Sergio un hijo natural de Lenin, porque como sabéis Lenin pasó una temporada larga en Polonia. Era un hombrecito que venía, que era idéntico a Lenin, y que como tal me lo presentó Sergio. Era un hombre que era un especialista en conferencias. Se ganaba la vida dando conferencias, por ejemplo, diciendo lo que esperaba la gente oír de él. Por ejemplo, si iba a dar una conferencia a la cárcel de Varsovia, les decía a todos los presos que la libertad no existe y conseguía unos aplausos inmensos. Después, si daba una conferencia en un manicomio, decía que la locura era una cosa excelente, extraordinaria. Se ganaba al público de esta forma. Era hijo natural de Lenin y tardó mucho en saberlo, por lo visto, según me contó Sergio. Es decir, un día su madre, cuando ya tenía él unos 20 años, le dijo: te vuelvo a repetir que eres hijo de Lenin. Y él dijo: pero sí, ya lo sé, me lo he dicho siempre, soy hijo del padre de la patria. Dijo: no, imbécil, no eres hijo del padre de la patria, es que eres el hijo de Lenin. Naciste, tu padre es Lenin. Entonces este hombre me impresionó mucho, incluso que me viniera a despedir al aeropuerto de Varsovia, camino del Cairo. Lo último que vi de Varsovia era la despedida del hijo de Lenin, emocionantísima. De modo que es una de las cosas que ocurrieron en este viaje. Luego, teniendo en cuenta que Sergio Pitol decía a todos sus alumnos que iban a dar clase a su casa, daba clases a alumnos polacos, decía a todos sus alumnos que yo era su hijo, ante el estupor de todos los alumnos, pero lo decía muy serio. Siempre he tenido dudas sobre si el hijo de Lenin era realmente el hijo de Lenin. Pero está claro que me educó literariamente gracias a ese tipo de historias, ¿no? Y a otras muchas, ¿no?, en esa estancia tan iniciática de un mes. Uno de los mejores textos de contraportada que yo fácil he leído en mi vida, porque creo que ese texto de contraportada lo hice todo, es sobre un libro de Rodrigo Fresán, que es La velocidad de las cosas. Es evidente que tienes una gran admiración hacia él, ¿no? Pero antes de preguntarte, quiero leer el texto que le escribes a La velocidad de las cosas. Presumo de ser quien más ha releído La velocidad de las cosas, un libro en clave infinita y en el que Rodrigo Fresán noveliza su vida, pero también nos cuenta lo que pudo haber pasado, lo que no pasó
y lo que ocurre cuando no se sabe si algo ocurrió alguna vez. ¿Qué te hermana tanto a Rodrigo Pressán? Bueno, que escribe de forma muy diferente a mí, por ejemplo, y me intriga siempre todo lo que hace, y en ese sentido me interesa mucho.